悟空。孫悟空。Los monarcas al llegar a la zona del combate, con solo su mera presencia hicieron que muchos reyes cayeron a sus pies al final. No eran guerreros ordinarios, eran 9 monarcas, los reyes más temibles de la existencia, sus poderes no poseen límites algunos. Vaya, veo que el monarca de las sombras se ha ido como el cobarde que es. Al final todos los que despiertan dicho poder son unos verdaderos cobardes, diría uno de los monarcas. Pues hasta yo lo entendería, despertar un poder y que de la nada nuevos monarcas le lleguen para acabar con su vida. Todos nosotros nos iríamos huyendo por el bien de nuestra vida, es algo de los humanos, buscar su vida por encima de cualquiera, diría otro monarca. Bueno, mandaremos uno de nuestros perros para que termine el trabajo que hemos comenzado. Queremos la cabeza de ese guerrero, no quiero que vuelva a nacer otro monarca de las sombras. Mucho caos se libera, es mejor sin ellos, al final solo son una escoria en la existencia, diría el monarca. Sería bien, creo que tengo al guerrero perfecto para dicha misión. Dicho, ¿será capaz de destruir al guerrero nuevo? Bueno, espero sea capaz de hacerlo. O al final ese nuevo monarca no es nada de débil, siento un gran poder proveniente de dicho, diría el otro monarca. Bueno, eso es lo de menos, ahora vamos de nuevo al palacio de cada quien, ya fue mucha pérdida de tiempo, es hora de volver a nuestros hogares, a seguir con nuestro caos, diría el monarca. En eso los 9 se irían de ese lugar, sus grandes poderes se dejaron de sentir mientras todo volvía a la normalidad. Donde iban los guerreros dichos iban pasando todo ese gran espacio, sus poderes era lo único que se sentía en todo ese espacio. Los destellos pasaban a unas grandes velocidades hasta que llegaron a un gran planeta donde solo se sentía una paz y unos poderes muy tranquilos, algo muy anormal para ellos que solo sentían presencias supremas. Son Goku, despierta ya, deja de dormir, llevas horas en ese estado y ya me cansa de ir cargando a la basura, diría Dami, la cual lo tiró en el suelo. Hermano, ten lo mismo te dijo a ti, despierta, ya estamos en casa donde padre te dará nuevas órdenes que deberás seguir si no quieres morir, diría Alice. Sería. Sabes más que nadie que prefiero la muerte a estar obedeciendo a un maldito rey como lo es mi padre, así que hazlo antes que lo haga por mi misma parte, diría Ten, el cual se ponía de pie viendo a los guerreros. Veo que posees garra, niño, pero eso no se podrá, te he puesto un sello el cual no te dejará hacer eso en lo más mínimo, así que puedes intentarlo las veces que desees, diría Dami con una pequeña sonrisa. No te preocupes, Ten, saldremos de esta, fue lo que diría Son Goku mientras sonríe. ¿Tienes algún plan? Porque esa sonrisa es de alguna que serías capaz de hacer, así que dime, ¿qué es lo que pretendes?, diría Ten serio. Claro, esta conversación era mental. No, Son Goku, eso no, busquemos más opciones, esa no es una, más bien eso es una locura, nada bueno, así que mejor piensa en qué hacer para ganar, porque la muerte no es una de ellas, diría Ten serio. No pretendo morir, aún no es mi momento, solo usaré mi máximo poder de que su padre caerá aquí, por eso no se deben de preocupar, diría Goku serio. No confío que logres hacerlo, ¿acaso sabes el gran poder que posees? ¿Acaso sabes que él es un rey supremo, uno de las máximas autoridades de los universos? Ni uniendo fuerza nadie sería capaz de enfrentarse a él, así de poderoso es él, diría Ten serio. Pero sabes algo, y es que los Saiyajines no tenemos límites algunos, así que esa batalla la voy a ganar a pesar de todas las adversidades, y eso nunca lo dudes, diría Goku. Ustedes dos de pie, que viene el rey de todo lo que has conocido, diría Dami, la cual sentía una fuerte presión al ver un gran pilar de luz que llegó a la zona de combate. Goku no diría nada, estaba paralizado del temor que sentía, nunca había sentido esa sensación de muerte, era la primera vez que tenía miedo de su vida, y ahora entendía por qué Ten le advirtió que no debía luchar en esa batalla, porque la terminaría perdiendo por más poderoso que sea. Todos los guerreros se pondrían de rodillas, ni uno se movía, el temor que sentían era muy grande, pero aún así Ten no se ponía de pie ni Goku, los dos estaban de pie con una mirada determinada sin vencerse a pesar de eso. Veo que habéis traído a el bastardo de tu hermano y a tu futuro esposo y aún mantienen esa garra, no se ponen de rodillas a pesar de usar una gran presión, fue lo que diría Odín, padre de todo. Ya ves, padre, ellos son unos guerreros poderosos, pero eso ya se les acabará al final, ese gran ego no les dura mucho cuando están frente al rey del todo, así que por eso no te preocupes, diría Alice, la cual tenía una pequeña sonrisa. Y por lo que veo ese guerrero tuvo el descaro de ponerle las manos a mi princesa, ¿acaso es tan poderoso para poder hacerlo así?, diría Odín serio, ya que para él su hija era la más poderosa de la existencia.
Sí señor, el guerrero Son Goku puede ser el mejor guerrero que podremos tener como perro, solo debe hacerlo meter en una hipnosis así como los demás reyes, que lo obedecen, diría Dami, la cual tenía una pequeña sonrisa. Por lo que veo aún sigues emocionada. El guerrero fue capaz de hacerte sacar un 50% de tu poder y por lo que veo detrás de él existe una gran sombra. Como perro sería el mejor, diría Odín con una pequeña sonrisa. No padre, no quiero que hagas eso con él, yo lo tendré bajo mi mando, él será mi esposo, no deseo que hagas eso, lo puedes hacer, lo único que te pide tu única hija, diría Alice con ojos de ternura para que su padre no tome a su futuro esposo de perro. Bien hija, pero si él se te sale de control, lo mataré o lo haré mi sirviente, así de simple. Espero sepas controlar a ese guerrero porque los guerreros Saiyajines son seres temibles y no son domados por nadie, fue lo que diría Odín. ¿Está seguro de hacer eso mi señor? Dejarlo así como si nada sabiendo cómo son los guerreros Saiyajines. Me gustaría saber por qué lo hace así, diría Dami sería. Es mi hija y si ella dice que es capaz de controlarlo pues que así sea, no intervenir en su matrimonio, ella es feliz y eso es lo más importante. ¿Acaso no te gusta mi elección? Diría Odín serio por eso. Bien mi señor, no diré nada más, pero cuando ese perro se le salga de control créame que no tendré piedad, lo eliminaré sin importar lo que me digan, diría Dami, la cual estaba en desconfianza con ese guerrero. Bueno, es que es claro, se enfrentó al rey de las sombras, como sería si él domina ese poder al máximo. Llegas a hacer eso y tú te irás con él, estás advertida Dami, así que cuida tus palabras y acciones que después no te vayas a lamentar, y si eso es todo cada quien se puede ir a sus palacios, menos tú Ten, diría Odín mientras fijó su mirada en Ten. Si el guerrero Ten no se va, créame que en este lugar voy a crear la mayor masacre de guerreros. ¿Acaso están listos para dicho? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Niño, posees unas sagas de hacer esa amenaza, nunca pensé que hubiera guerreros con tan poder y dominio de hablarme así, son muy pocos y tú has sido uno de ellos, pero dime qué ganaría tú. Solo morir porque no eres nadie a la par mía, ¿acaso no ves esa diferencia? ¿O solo estás hablando por hablar? Dilo, diría Odín serio. Si hablo es porque me creo capaz de darte tu verdadera humillación, así que, dime, ¿estás listo para morir o qué? Diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Son Goku, no te preocupes por mí, él no me hará nada, te lo dijo porque sé sus límites y si él me toca él caerá a los reinos inferiores, es la maldición que tiene, tú sigue con tu vida, diría Ten, ya que sabía que su padre no puede hacer nada. Bueno Ten, pero tú no estarás solo, dame tiempo, me recupero y este reino caerán si te llegan a hacer algo, están advertidos, diría Goku serio por esa situación. Un Saiyajin tiene el coraje de amenazar a un rey supremo, es algo que veo por primera vez, pero espero sea siendo así porque de hablar habla cualquiera pero de actuar actúan muy pocos, la realidad de todos los supuestos reyes, diría Odín con una pequeña sonrisa. Bueno, advertido estás, diría Goku, el cual se fue con Alice de ese lugar ya que no podía hacer nada porque sabía que ahora no era rival de nadie. ¿El señor está seguro de dejar a ese guerrero en nuestro reino después de haberlos amenazado? ¿Está seguro de hacer eso? Diría Dami, lo cual estaba seria por esa situación que no le parecía en lo más mínimo. No te preocupes, al final son guerreros Saiyajines, no son fáciles de callar y mucho menos él, pero eso es para después, ahora mismo sigamos con lo de nosotros, solo quiero que lo mantengas vigilado por si llega a hacer algo que no debe, diría Odín serio. Bien señor, iré con ellos, estaré informando que pase en todo donde esté el guerrero Son Goku, diría Dami, la cual se fue detrás de los guerreros. Ahora hijo que estamos solos vamos al palacio, tenemos muchos asuntos que arreglar, espero estés listo, diría Odín, el cual tenía una mirada fría mientras se fue hacia su palacio. Maldición, no tengo más opciones, al final solo debo aguantarle todo lo que me vaya a decir, pero debo ser inteligente, no debo dejarme manipular por nadie, soy un fue y nadie es capaz de hacer eso, diría Ten, el cual estaba serio. En eso los dos guerreros se iban moviendo a una gran velocidad que a su paso solo iban generando una fuerte onda de ki al pasar a unas grandes velocidades por ese lugar. En eso llegaron al palacio de la máxima deidad de esos reinos donde solo se veía un gran palacio lleno de guerreros poderosos. Hijo, bienvenido a tu nueva casa y espero esta vez no te vayas huyendo como cobarde, diría Odín, el cual tenía una mirada fría viendo al guerrero. ¿Acaso se te olvida por qué fue que me fui del palacio? ¿Se te olvida que sellaste mis energías? Cada rey de poder fue sellada. ¿Por qué crees que soy tan débil? Dime por qué soy tan débil y mis hermanos son el doble de poderosos. ¿Acaso eso es normal, no verdad? Como tu hijo y el más poderosos, y tu mayor miedo es que yo supere tus poderes, por eso sellaste mi gran poder, diría Ten. Bueno, tienes razón, al final solo hice lo que todo guerrero haría por temor que su hijo lo supere y traicione por el trono. Dime, ¿acaso no harías eso si tu hijo te supera en poder? Diría Odín.
Jajajaja, ¿crees que me importa un tonto trono? Ya vi el futuro, ya vi que tú solo quieres mi red merinal al final porque es la mejor, la tuya está muy dañada, no eres capaz de seguir cultivando, por eso tienes miedo de Son Goku y de mí que te podamos superar, eso es lo que pasa aquí, ¿acaso me equivoco? Diríate en serio. La verdad, hijo, no te equivocas, tienes razón, al final solo tengo temor que me supere y que al final en una guerra en contra me ganes, y por eso ahora vas a estar a mis pies como el buen perro que eres y vas a darme toda tu rey merinal porque tu padre te lo pide, diría Odín serio mientras veía que su hijo cayó de rodillas. No caeré en eso, mi mente es muy fuerte para caer en eso, no caeré, no lo haré nunca, diría en el cual se estaba poniendo de pie, pero eso estaba siendo mucho sacrificio poder soportar la presión de su padre. Veo que te estás resistiendo a eso, al final tienes el coraje de sobreponerse ante mi gran poder, eso es algo nuevo, pero a ver cuánto tiempo te dura eso, diría Odín el cual se ejerce más poder a su hijo en el poder mental. Son Goku, perdona por todo lo que te terminaré haciendo, no soy capaz de soportar el poder de mi padre, la guerrera contigo está por empezar, espero estés listo por él, no me dejaré ser débil, me hará el guerrero más temible si no muero en sus manos, diría Ten por último cuando fue sometido al poder mental. ¿Ves, hijo, que no era difícil de hacer caso a lo que tu padre te diga? Así que ahora eres mi nueva mascota, guardián de las realidades, ya sabes qué hacer como él entrena, tiene un día para traerlo el guerrero perfecto, diría Odín serio. ¿El señor está seguro de hacer eso? A su hijo sabiendo si el romper todos límites será capaz de destruirnos más si romper el poder mental, así que se lo voy a preguntar de nuevo, ¿está seguro que haré eso? Fue la pregunta que haría el guerrero serio. Si hazlo, no quiero más pregunta, Ten, ve con él, los espero el siguiente día, diría Odín el cual los dejó solo mientras tenía una pequeña sonrisa. No puedo creerlo, al final el guerrero Son Goku tendrá un buen trabajo de tener a su rey, pero bueno, esto que está por iniciar está interesante, al final la guerrera que quieren armar puede destruir toda la existencia, pero al final eso a mí no me importa, diría el guerrero. En donde estaban los dos guerreros solo se veía una gran paz, los dos iban callados, ni uno de los dos decía nada, al final Son Goku era prisionero, no sabía qué decir ante tan situación. ¿Por qué tan callado, Son Goku? ¿Acaso tienes miedo? ¿Por qué no hablas de algo aunque sea no seas tan tímido? Diría Alice, la cual bajó su velocidad mientras se ponía a la par de sus esposos. Siento que algo malo está por iniciar y créeme, no quiero imbrincarte en eso, quiero estar libre, pero ahora que soy tu esposo eso es imposible, diría Goku. Como tal no puedes irte de mi lado, si intentas dejar estos mundos no llegarás a ningún lado, mi padre posee el control de todos los mundos, por eso creo que sería imposible que te vayas más allá de lo previsto, diría Alice. Bueno, veo muchos portales donde podría escapar, pero no haré eso porque llevaría a la guerrera a otros mundos, y no deseo llevar el caos a más mundos, mejor que venga aquí que sería más interesante, pero por el momento tendré paz por lo que veo, diría Goku serio. Si aquí nadie es capaz de entrar, nadie es capaz de romper las defensas de mi padre, y el que lo haga pobrecito no tendrá salvación, diría Alice mientras había llegado a un gran palacio. Sí, pero ellos creo que sí van a entrar hasta sin preguntar porque veo temor en tus ojos, ¿acaso ellos son tan poderosos? Dime, ¿ellos son tan fuertes que te hacen tener miedo? Y no solo a ti, hasta a ella le da temor esos guerreros, diría Goku. Créeme, no te gustaría enfrentarte a ellos, por así decirlo, los monarcas son los verdaderos reyes de todo lo conocido, para nosotros son guerreros insuperables, por más que busquemos ser fuerte es imposible superar a dichos pilares, te lo digo porque mi padre ha caído con ellos, diría Alice seria ante eso. Bueno, pues ya tengo una verdadera misión, superar a todos esos guerreros porque sabes que los límites para los guerreros Saiyajines no existen, debemos entrar, quiero perfeccionar mi poder, quiero ser la verdadera bestia que pondrá los reinos a sus pies, ¿tienen una dimensión donde entrar por curiosidad?, preguntaba Goku. Claro está, la dimensión donde entrena mi guardiana, ahí puedes entrenar para volverse más fuerte y al final el día de mañana tenemos una boda, diría Alice seria. Señora, lo siento, pero él no puede usar mi dimensión para entrenar sin mi consentimiento, diría Dami, la cual haría acto de presencia mientras tenía una mirada seria. ¿Acaso te debo pedir permiso para usar las cosas que me da mi padre? Dime, ¿te debo pedir permiso por esto? No, ¿verdad? Así que guarda silencio o busque qué hacer, diría Alice seria. Bien, mi señora, no la molestaré más, solo que no entrene a este guerrero que pueda ser capaz de matarla si él lo desea, diría Dami, la cual se fue de ese lugar. Vamos, te llevo a la dimensión y seguimos con nuestra charla que aún tenemos pendiente algunas cosas, diría Alice, la cual solo tenía una pequeña sonrisa. En eso los dos guerreros fueron los únicos que entraron en la dimensión y para que nadie entre, Goku la selló con un escudo de protección para que nadie entre a verlos.
Ya estamos solo por fin esa guerrera ma trae unas ganas de matarme y la verdad eso es muy fastidioso tener los ojos de la muerte detrás de mí diría Goku serio. Bueno eso es lo de menos mejor dime bien qué es lo que pretendes hacer porque la verdad no tengo ideas de tus planetas. Bien saldré yo hablaré porque yo soy el guerrero que ella quiere ver tú eres su esposo pero no creo aunque yo estoy vivo diría Yamoshi serio. ¿Estás seguro de hacerlo? No te limito a no hacerlo pero ¿estás seguro de hacer eso? Porque si ella nos traiciona créeme que tendríamos muchos enemigos. No lo hará con solo verla sé que ella está de tu lado, no porque quiera salvación ella de verdad te está queriendo como su pareja es lo bueno un hijo con ella imagina el linaje que tendría una bestia y una guerrera de luz saldría el guerrero perfecto en todos los sentidos espero esta vez no metas errores en eso, bueno es hora diría Yamoshi mientras hizo acto de presencia mientras tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Impresionante así que es verdad el guerrero Yamoshi aún está vivo después de lo que dijeron que había muerto pero veo que eso fue muy pero muy falso el guerrero aún vive y tu leyenda es la más grande que existe mi padre aún posee miedo después de esa humillación que le distes de niños diría Alice con una pequeña sonrisa. Tu padre era un gran guerrero pero se unió al circo de creerse el guerrero perfecto y fuerte que no sé qué más y eso y pues ahora que lo veo es una burla eso pero bueno eso es lo de menos seguiremos con nuestra lucha al final eso es lo que deseamos los dos la paz de los mundos, bueno eso deseamos nosotros diría Yamoshi. Bueno él quiso enseñarme que aún está vivo, bueno su esencia y su poder está en mí claro, aún no liberó todo el potencial del poder porque no es así de fácil la verdad posee muchas complicaciones, pero cuando está listo los reinos serán mío pero todo a su debido tiempo diría Goku. Goku se va a encargar de ser tu esposo, yo te voy a entrenar eres una guerrera poderosa, porque lo eres solo que te has confiado mucho a ser la niña de papi y eso te hace efecto por eso que no eres poderosa diría Yamoshi serio. Bueno con entrenar y batallar contigo será el mejor sueño de todos, que mi maestro sea el mismo Yamoshi el guerrero más temible por los mismos monarcas, me entrene parece sueño diría Alice sería. Goku quiero que medites quiero que sigas asimilando ese poder oscuro porque en tu red merinal se ve el caos que posees cada segundos que usabas ese poder casi mueres en el intento, debes saber dominar dicho porque puedes morir rápidamente si no sabes usarlo diría Yamoshi. Lo sé era primera vez que lo usaba pero ahora deberé controlarme y hacer una fase de ese poder para no tener estos problemas de lucha ahora haré eso que acaba de decir y después haré una batalla interna con alguien diría Goku con seriedad. Es lo mejor claro para mejorar en cada batalla, debes llevar tu cuerpo al límite, debido que debes ganar mucha experiencia, no debes caer fácil en las batallas, más con este nuevo poder que es muy grande y lo sabes así que sigue con tus entrenamientos ahora los haré con ella quiero que ella se vuelva una aliada muy poderosa, no quiero compañeros débiles acá vamos darlo todo en cada entrenamientos, porque la guerrera está más cerca de, o previste y lo mejor es estar preparado antes, de caer a manos de nuestros adversarios, y eso lo sabes más que nadie diría Yamoshi viendo a Alice. Lo sé cada batalla se lucha hasta que nuestros cuerpos no den más para luchar, que nuestros cuerpos se queden sin energía hasta ese momento es donde mueres o vives depende de los adversarios en batalla diría Alice. Bueno es hora de comenzar con todos los entrenamientos hasta volverse los más fuertes de la existencia diría Goku serio por eso ya que sabía que ahora los entrenamientos serán muy exigentes más de los que había pasado. Una última pregunta en esta dimensión el tiempo ¿cómo es? ¿Cuánto pasa por día o por horas diría Yamoshi serio? La verdad no sé eso pero creo que está en aproximadamente en millones de taps o años para los humanos de dónde eres pero no sé con exactitud debido que no he usado en taps esta dimensión así que debemos aprovechar el máximo tiempo para volvernos fuertes diría Alice con una pequeña sonrisa. Y después de todo eso los guerreros no dijeron nada más y comenzando los entrenamientos para volverse más fuertes cada uno se fue a un lado distinto debido que cada uno usaría entrenamientos diferentes nada fácil serían los entrenamientos. Los años pasarían donde los guerreros entrenaron sin descanso así, Son Goku estuvo en peores entrenamientos, aunque fueran entrenamientos mentales cada uno lo llevó a su límite sabiendo que él debía romperlos, se enfrentó a sombras de poderosos guerreros llevándolo al límite cada batalla, en su exterior él solo sudaba mucho su cuerpo estaba en verdaderos límites. En el entrenamiento de Yamoshi Alice era algo muy similar Yamoshi hacía que su rival llevara al límite su cuerpo cada batalla que tenían era realmente impresionante los dos estaba haciendo la mejor batalla de sus vidas en este último entrenamiento.
No lo haces para nada mal, eres una guerrera muy impresionante, cada batalla que has tenido te ha hecho una guerrera muy bien forjada, paras las batallas, posees una gran resistencia y un poder bueno, solo que te hace mucha falta dominar dicho poder, eres muy fuerte, solo eso te hace falta, de ahí, eres una guerrera muy impresionante, diría Yamoshi, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes, él solo poseía una pequeña sonrisa mientras lanzaba unas fuertes cantidades de golpes. Nunca había sido alejada de tal mal, menos de un guerrero Saiyajin como lo eres tú, pero aún me falta mucho para seguir aumentando mis poderes, es la única diferencia, que me falta seguir luchando hasta volverme más fuerte, pero todo eso es a su tiempo, la verdad, diría Alice, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes, ella no se estaba conteniendo en los golpes. Así como los dos guerreros mantuvieron unas largas batallas donde ni uno le daba ventaja a ni uno del otro, pero de la nada el otro guerrero comenzó a tener mucha ventaja, cada golpe que estaba lanzando estaba destruyendo a su rival. En eso uno cayó en el suelo, que se generó una fuerte explosión que solo se veía eso, mientras de la cual solo se veía a una guerrera en el suelo. Pero no se diría nada más y siguieron con los entrenamientos por miles de años, donde los tres guerreros se estaban volviendo realmente fuerte hasta que llegó el día que habían terminado dichos entrenamientos. Vaya, primera vez que me siento tan poderosa, anteriormente había entrenado mucho pero ahora me siento muy poderosa, pero eso es debido a tus entrenamientos, diría Alice, la cual veía a Yamoshi serio. No es eso, tú eres una prodigio, pero cada vez te estabas limitando, pero ahora que has visto sabes que no eres nada débil, pero es hora de salir, ya pasó el día, a ver cómo estará el mundo donde estamos, diría Yamoshi, el cual estaba serio. En eso los guerreros abrieron las puertas del lugar donde estaban y lo único que fueron fue caos y el palacio destruido y un guerrero sentado en el trono, solo sus ojos se veía la furia y el rencor que tenía. Los guerreros que salieron de la dimensión se veía que estaban impresionados, por eso no habían dicho ni una sola palabra, pero en eso uno se puso enfrente mientras tenía una mirada fría también, detrás de dicha mirada se veían millones de sombras. Fin del capítulo 11 de la temporada 3, que cada vez se va poniendo interesante. ¿Qué pasará ahora? ¿Quién será el guerrero que está ahí?